Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Ante todo, quiero pedirles disculpas porque no he estado haciendo el podcast en las últimas 2 semanas. La verdad es que no pude, estuve de viaje, así que se me complicó muchísimo. Pero no abandoné, sigo adelante con este emprendimiento que, bueno, tantas satisfacciones me está dando. Así que, bueno, eso por un lado. Disculpas a toda la comunidad de Micromundos. Después, por supuesto, agradecerles que estén escuchando siempre cada episodio, y me parece que hoy vamos a tener un episodio casi especial, diría yo, porque además de hacer el editorial, que después voy a estar charlando sobre eso, y las voces de la semana, y lo que dejó el paro, y lo que pasó con el paro, tuve la oportunidad de tener una charla muy larga con José Venegas, periodista, escritor, que me parece que está poniendo un punto muy interesante, está levantando algo que pocos lo estamos viendo, no porque yo sea más inteligente que el resto, pero sino que me preocupa mucho lo que estoy viendo del gobierno, que no tiene que ver necesariamente con la cuestión económica. O sea, voy a dejar de lado un poco el tema económico del gobierno para meterme en el paquete ideológico que tiene el gobierno, que no es liberalismo, que es otra cosa, y que voy a debatir con José, voy a preguntarle a José porque ha escrito un libro sobre eso. Yo les recomiendo, si les interesa este tema complejo, un tema complejo, pero que la conclusión que a mí me queda es: nos metimos en un problema mucho más grande y mucho más profundo de aquellos que queríamos solucionar y de aquellos que nos había ocasionado el kirchnerismo y el macrismo. Me parece que es eso, y no tiene que ver con la recesión, no tiene que ver con la inflación, no tiene que ver con la depresión que está entrando la economía argentina, que son importantes, pero que creo que esto es mucho más profundo y más importante. Así que, bueno, este es un poco el episodio de hoy, centralmente con esta charla larga, con el amigo José Venegas, que me parece que es imperdible y está levantando un tema del que poco se habla. Arrancamos. You promised that the political class, not the people, would pay. I spoke to a pensioner here who told me that in tears that this, in her words, was a lie, that with cuts to pensions, salaries, the value of people's money, it's people like her who are paying. What would you say to her? Bueno, la verdad es que eso es falso. Do you think women like her, for example, are lying, though, when they say they are now struggling to buy their basic groceries in the shops? Usted no puede hacer una evaluación macroeconómica por la situación particular de una gente. Eso se llama falacia del todo por la parte. ¿Se acuerdan que además dije que lo del superávit era un superávit trucho, que era mentira? Acá tengo en mis manos una resolución de la Secretaría de Energía, que salió fechada ayer 6 de mayo. ¿Qué hacen la Secretaría de Energía? Bueno, apareció una vez más el gran reperfilador, el Toto Caputo, esta vez reperfilando las deudas de las energéticas con un bono, ¿cuándo no? Un bono de deuda en dólares para la deuda correspondiente al mes de diciembre y de enero, y para febrero y marzo un plan de pago en 48 cuotas con tasa de interés de Banco Nación que van a tener que pagar las distribuidoras. Las distribuidoras. Ahora viene lo lindo, porque como en la época de Macri, vuelven a convertir deuda en pesos, deuda en dólares. O sea, gastos corrientes nuevamente dolarizados. La caída del gasto público genera una caída en la actividad económica, esa caída en la actividad económica genera una caída en las ventas, esa caída en las ventas genera una caída en los recursos de las provincias, pero también del gobierno nacional, y cuando eso sucede hay que volver a la segunda ronda, que es volver a ajustar el gasto, y entramos en un círculo vicioso. Y yo no sé si no estamos ahora en esa dinámica, realmente no lo sé. Como bien decías vos, el gobierno aspira, prende una vela, se entusiasma, vende de más cuando ve un pequeño número
porque necesita que la recuperación sea en B. Gracias a la voluntad de los argentinos, a las ganas de trabajar, de salir adelante y de terminar con la Argentina decadente, fue el paro más débil de la historia. Según datos de CAME, el 30,5% de los trabajadores adhirió al paro, el 48% del transporte público funcionó como cualquier otro día normal, el 90% del comercio minorista funcionó también con normalidad y el 76,6% de las pymes siguieron activas y además, bueno, por supuesto, las miles de denuncias que hemos recibido en la línea 134 dan cuenta que los fundamentalistas del atraso ya no pueden convencer absolutamente a nadie. Hay que decir que les dolió el paro, ¿no? Si hubiera sido tan fracaso o débil como lo dijo la señora ministra, no tendrían necesidad de responderlo. Les dolió, fue una clara muestra del hastío que tiene la gente. Está jodida la situación, pero bueno, Argentina históricamente es un pueblo de mucho aguante. Están acostumbrados a remontar continuamente, a estar en situaciones horribles como esta. Esta situación para Milei, que te lo van a decir, los medios de conservadores españoles van a decir que es un genio, que está levantando la economía. Bueno, para un por ciento o menos de la población argentina, pues les conviene que esté este payaso, muñeco de la derecha, manipulado por otros, les conviene, porque económicamente, y para el resto del pueblo es un desastre total. Se nos está acabando el tiempo, presidente, según me indican. Quiero tocar unos temas personales y ya... No, temas personales no contesto. O sea, me refiero a... No contesto temas personales. De usted, cosas no que... No contesto usted. Temas personales. Nada personal. No. No tengo por qué. Ok, deja que... Me parece una falta de respeto, además. Pero voy a ir con mi comentario editorial de la semana. Bueno, en primer término lo escuchábamos a Javier Milei en este intercambio que tuvo con la periodista de la BBC, que le preguntó muy pero muy bien y le repreguntó. Básicamente Milei enfrentó un reportaje en serio, no como los que suele dar a sus amigos de La Nación Más, que se ha convertido en el medio público del gobierno, sino que hubo pregunta y repregunta. Y acá, digo, no voy a explicar las partes en inglés porque me parece que ya fueron muy explicadas en todos lados. Lo que le planteaba a la colega es que se encontró con una jubilada, y la jubilada llorando le decía que estaba, digamos, que no podía hacer sus compras básicas en el supermercado, y que todo el ajuste lo estaban soportando, gran parte del ajuste lo estaban soportando los jubilados y no la casta y la clase política, como había dicho Milei en campaña. Eso básicamente era el planteo que le hacía la periodista de la BBC. Y Milei lo que dice es que eso era falso, lo cual no es falso, lo sabemos, y que en definitiva no se puede analizar la macroeconomía tomando el caso de un agente aislado, como es el de esta jubilada, porque eso se llama la falacia del todo por la parte. Bueno, la falacia, en rigor de verdad, es la que está diciendo Milei, porque no es una jubilada o un jubilado el que está afrontando este problema, sino que son muchísimos jubilados y jubiladas que están afrontando el problema, como también la clase económicamente activa. Entonces, el problema es que no se verifica lo que dice él de la falacia del todo por la parte. Entonces, lo que está haciendo Milei es analizando mal la macroeconomía, porque el peso de las personas que están atravesando la situación de ese agente que no es individual, ¿no?, y que refería la periodista de la BBC, es una cantidad enorme que hace que tenga entidad a la hora de analizar la macroeconomía. No sé si se entiende. Con lo cual lo que dice Milei es falso, ¿no? Así que esto era lo que decía él, digamos, en una forma bastante impertinente. Y después la escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner diciendo que el superávit era trucho, lo cual es cierto. El problema que tenemos acá, porque también en este compilado de voces lo hemos escuchado a Pablo Moyano,
Acá lo que está ocurriendo desde el punto de vista estrictamente político es que, digamos, aquellos que critican a Javier Milei están tan desprestigiados como puede ser Pablo Moyano y Cristina Fernández de Kirchner, que terminan validándolo independientemente de lo que digan. A ver, voy con lo que dice Cristina. Es cierto que el superávit era trucho. ¿Por qué era trucho? Porque Caputo no le pagó a nadie. Entonces, si no le pagó a nadie, se guardó la plata y pudo exhibir un superávit que no es tal, que es mentira lo de Caputo. Porque ahora tenemos el problema con las energéticas, ese conflicto que hay con las energéticas al que se refería Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo que decía ella era cierto. El problema es que lo dice ella. Estamos en un momento muy raro en la Argentina, no solamente por esto, pero sino que es mucho más importante y se hace hincapié en quién dice las cosas y no en lo que está diciendo. Por ejemplo, si lo que dijo Cristina lo hubiera dicho Prat Guy, que lo tenemos en otra parte de las voces de la semana, tendría otra entidad, porque Prat Guy no está desprestigiado como está desprestigiada Cristina. Entonces el problema que tenemos es ese, y ese es el problema que tiene la oposición y por ende nosotros, ¿no? Después voy a hablar un poco de la oposición. Bueno, después tenemos a Prat Guy. Yo les recomiendo que busquen en YouTube un diálogo, este segmento de Prat Guy está sacado de ahí, de un diálogo que tiene Alfonso Prat Guy y Carlos Pañi, que son muy amigos entre ellos, con lo cual es muy interesante, se hacen como un reportaje mutuo, ¿no? Me pareció muy bueno, dura algo así como 40 minutos, les recomiendo que lo vean. Y acá Prat Guy dice algo muy interesante, que es que, digamos, es algo que muchos economistas empiezan a ver. Si no estamos entrando en un círculo vicioso con el ajuste, ¿no? Esto es algo que hay mucha gente ya que lo empieza a ver. Especialmente economistas, podríamos decir, más cercanos al presidente. Hay que aclarar algo importante que me parece que estamos viendo. Las críticas más fuertes están viniendo de economistas que teóricamente son del palo del presidente y no que están en la vereda opuesta. Digo, Carlos Rodríguez, Domingo Cavallo, el propio Prat Guy, que es un tipo muy diplomático, ¿no? Y conociéndolo un poco, no lo conozco demasiado, lo he entrevistado un par de veces, pero conociéndolo un poco, lo que está diciendo desde el idioma Prat Guy es una fuerte crítica, aunque lo hace en un tono muy tranquilo, muy calmado y siempre, digamos, diciendo, esperemos que le vaya bien. Hay mucha gente que espera que a Milei le vaya bien, pero nadie me explica qué significa que a Milei le vaya bien. Sobre eso vamos a estar hablando con José Venegas en un ratito, porque que le vaya bien a Milei es complicado. Es complicado. Bueno, después hablaba Manuel Adorni. Sobre Prat Guy. Y él hablaba del ajuste. Tengo acá, es impresionante. Estas son todas cifras oficiales las que le voy a leer. No todas del INDEC. No es nada ni de un diario ni de una consultora. Es el INDEC. La construcción cayó el 42% en el último año. La industria el 21,2%. Alimentos y bebidas el 14,4%. La refinación de petróleo el 8,6%. La fabricación de autos el 24,7%. Todo esto es caída, Aparatos e instrumentos, informática 42%. Asfalto 69,2%. El hierro para la construcción 54,3%. El hormigón el 46,1%. El cemento el 43,1%. La refinación de nafta el 4%, la refinación de gasoil el 9%. Digamos, hablar de una baja tan pronunciada en la refinación de gasoil, esto implica que tenés una recesión impresionante en toda la economía, en el campo, por ejemplo. Entonces hay una situación que está muy complicada, pero muy complicada. Estos son los números que están mostrando eso. Y además, lo que está pasando, los otros días yo hablaba con un empresario pyme. Es muy interesante el caso de este empresario, que es un caso que se replica en muchos otros empresarios, dependiendo de la actividad, con matices, pero es muy parecido. Resulta que este empresario, persona a quien conozco mucho y aprecio mucho, se compra una máquina para fabricar un determinado producto. Esa máquina le sale $600.000. El tipo la importa, emplea a la gente, la entrena. Y ahora que se va a poner a hacer el producto
que puede fabricar con esa máquina que le salió $600.000, se da cuenta que es más barato importarlo que comprar la materia prima en el exterior, traerla y hacer el producto en la Argentina. Es mucho más barato importar el producto terminado. ¿Y eso por qué es? Por las decisiones que ha tomado este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta persona que yo conozco? Bueno, lo que hace directamente es, decide no fabricar el producto en la Argentina, sino decide convertirse en importador del producto. Pasa de ser fabricante de un producto a convertirse en un mero importador del producto terminado. Dice, y me apuro porque quiero ser el tipo que importa el producto y no que me gane otro de mano. Y entonces, ¿qué hace? Echa a 20 personas. La máquina no se quedará, algunos van a decir que hay una cosa fea, no se quedará con la máquina. Lo cierto es que echa a 20 personas, importa el producto y dice, esto es hambre para hoy, esto es pan para hoy y hambre para mañana. 20 personas quedan afuera en la calle y se terminó el tema. Bueno, eso que le está pasando a esta persona que yo conozco se está replicando en un montón de pymes. Y todo esto, que no es casuística de un caso, lo estamos reflejando en estas cifras que yo les contaba hace un momento. Esto es lo que está pasando hoy, más allá de lo que el gobierno te quiera mostrar, ¿no? Entonces, a mí me parece que es sumamente preocupante. Después escuchábamos a Adorni y Pablo Moyano haciendo un balance del paro. La verdad es que es muy difícil saber siempre si un paro tuvo éxito o no tuvo éxito, y no sé qué es tener éxito en un paro. También es difícil mensurar un paro cuando al mismo tiempo para el transporte. Tampoco sabemos muy bien para qué sirve un paro. Lo cierto es que es un derecho constitucional, siempre y cuando uno pueda parar en forma libre. Y acá pasa lo mismo, algo parecido que con Cristina Fernández, ¿no? Es Pablo Moyano el que defiende el paro. Entonces, aun cuando el paro pueda estar bien, es Pablo Moyano el que defiende el paro. Y el problema es que es él, ¿no? Una persona muy desprestigiada, como la mayor parte de los sindicalistas en la Argentina. Personas que son sumamente desprestigiadas, como ocurre con la clase política. Entonces tenemos ese problema. Y mientras tanto, se va validando a Milei, ¿no? Claro, el problema es que en algún momento ya no van a ser voceros desprestigiados los que salgan a criticar al gobierno, sino que va a ser la gente. Y me parece que algo de eso hubo en la marcha en defensa de la educación pública, ¿no? La oposición también es el problema en la Argentina, ¿no? La oposición es un problema. Y lo veíamos, y yo creo que, y no me la quiero agarrar con él, a quien no conozco, nunca entrevisté, con Rodrigo de Loredo, ¿no? Rodrigo de Loredo para mí es casi como una víctima del bullying político, ¿no? Rodrigo de Loredo en su momento lloraba porque Milei no se dejaba ayudar, y el tipo lloraba. Se supone que pertenece a la oposición, y cuando se aprobó la ley bases, se le dio media sanción en la Cámara de Diputados, el discurso de Loredo es increíble. De Loredo dice que la ley es incómoda, que no le gusta, que no va a generar beneficios, que no sé qué cosa, pero que bueno, que igual la va a votar a favor, porque entiende que le tiene que dar herramientas al gobierno. Y la verdad es que él pertenece a la oposición. En todo caso, lo que debería hacer de Loredo es presentar una alternativa. No tiene la obligación de darle herramientas al gobierno, me parece a mí. En todo caso, que el gobierno convenza. Igual el gobierno me parece que ha hecho un buen trabajo en términos de convencer y de agrupar voluntades. Ahora la ley bases está en la Cámara de Senadores y está generando allí un problema con este tema del RIGI, porque está generando mucho desnivel. A ver, por un lado no me parece mal que haya un sistema de incentivos para las grandes inversiones. Creo que es a partir de $200 millones. $200 millones en el mundo en una inversión es nada, pero bueno, para nosotros es una montaña de plata increíble. A ver, ahora, lo que me parece que tal vez se le está dando demasiado por tan poco. Si uno hace una comparación con Chile y con Perú. Pero alguien me puede decir, convirtiéndose en abogado del diablo, bueno, pero Chile y Perú tienen una estabilidad que la Argentina no tiene. Es cierto,
pero dar una estabilidad de 30 años me parece demasiado. Con el riesgo, y aquí viene otra vez el factor argentino, que en poco tiempo, o en algún tiempo, la Argentina pase al revés, digamos. A ver, el péndulo vaya para el otro lado. Y esto lo ves muy gráficamente en el listado de empresas que se pueden privatizar en la ley Bases. Todas esas empresas que ahora se pueden privatizar en algún momento fueron ya privatizadas en la época de Menem, después restatizadas por el kirchnerismo y ahora en teoría vueltas a reprivatizar, ¿no? Con lo cual es como que estamos en el día de la marmota, o sea, la Argentina gira en el día de la marmota. Por otro lado, me parece que yo no quiero ser solamente, o sea, si bien yo estoy, digamos, en la vereda opuesta en la mayoría de los temas con este gobierno, también debo decir que el gobierno desde el punto de vista político está haciendo un excelente trabajo para sus propios intereses y su propio proyecto. Porque la oposición tiene un problema psicológico, diría yo, ¿no? La oposición no puede reaccionar, no tiene proyecto político, no tiene nada, y permanentemente, desde la debilidad que tiene el propio gobierno, se lo lleva puestos todo el tiempo. Es muy impresionante eso. Es cierto que el gobierno ha hecho concesiones, está bien, me parece que es bueno cuando un gobierno, sea cual sea, negocia, es mucho mejor y busca un consenso, y este gobierno lo ha hecho con la ley Bases. No sé si va a ser la mejor ley, pero por lo menos me quedo tranquilo que hay cierto grado de consenso. Los efectos de esa ley todavía yo no me animo a vaticinarlos. Ahora, yo creo que la Argentina tiene un problema. Vieron que siempre se relaciona, y esto lo vamos a hablar con José Venegas, pero vieron que siempre se relaciona Milei con Trump y con Bolsonaro, ¿no? Y esos dos, tanto la presidencia de Trump como la presidencia de Bolsonaro, terminaron con estos dos expresidentes siendo prácticamente acusados de intentar dar un golpe de Estado. Bolsonaro, de hecho, no puede volver a presentarse por decisión de la justicia brasileña. El juicio que está afrontando Trump en los Estados Unidos por el tema de Stormy Daniels no es importante, digamos, desde el punto de vista judicial no es importante. Tiene otros que son más importantes y justamente su posible involucramiento en los sucesos del Capitolio, de la toma del Capitolio. Ahora, esos dos países, no sé qué pasará en Estados Unidos con las elecciones de este año, pero esos dos países tenían una vía de escape de Bolsonaro y de Trump respectivamente, porque la vía de escape de Bolsonaro en Brasil fue Lula, la vía de escape de Trump en los Estados Unidos fue Biden. La Argentina no tiene vía de escape. Nosotros estamos peor desde el punto de vista estratégico político que en el 2001. En el 2001 hubo una vía de escape, que fue el peronismo, y en definitiva Duhalde, ¿no? Y después termina en el kirchnerismo, pero es otra historia. Pero hubo una vía de escape. No hay vía de escape de Milei. No hay alternativa política de Milei. No hay oposición seria a Milei. O sea que yo creo que si esto sigue así, tenemos Milei para mucho tiempo, y que Milei no está tan equivocado cuando dice que puede tener unas elecciones muy exitosas en el 2025. Claro, es cierto, es verdad que para el 2025 falta mucho, pero mucho tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar con José Venegas, persona a quien conozco desde hace muchos años y rara vez hemos coincidido en algún pensamiento. A ver, les cuento rápidamente mi relación con José. Nos cruzamos 3 veces en la vida. La primera cuando éramos muy chicos y ambos éramos militantes de la UCD, que creo que nos ayudó bastante a entender el mundo. Me parece a mí que fue como nuestro jardín de infantes. Después nos encontramos en un curso que hicimos en el SADE, que es muy interesante porque es como la cuna ideológica, en una parte, de Javier Milei. Y ahí discutíamos mucho. Nos acusábamos mutuamente de cosas horribles. Y a mí me parecía una locura lo que pasaba en el SADE. Yo lo sentía a José, que estaba más cerca
de lo que pensaba el SEADE y más lejos del liberalismo que los dos habíamos profesado cuando éramos más jóvenes. Y después nos reencontramos en FM Identidad, donde yo tenía un programa de radio y él también, y creo que fue en ese lugar donde los dos conocimos, brevemente en mi caso, yo no sé en el caso de él, a Javier Milei, que era columnista de Carlos Maslatón, otro viejo militante de la UCD y hoy muy viralizado, pero que nosotros conocíamos de antes, y que Milei fungía como columnista del programa de Carlos. Entonces esos fueron nuestros tres intercambios, y últimamente yo quería entrevistar y quería tener una charla con José, porque me empecé a acordar de las cosas que decía, lo encontré citado en algunos artículos de Fernández Díaz, y dije, me parece, por un lado en lo personal dije, me parece que esta vuelta estamos más cerca de lo que estábamos antes ideológicamente, y además me parece que él como periodista, como escritor, ha empezado a meterse con algo que nosotros en la Argentina, me parece a mí, no le estábamos dando bolilla en relación con Javier Milei, que es, digamos, nosotros hacemos mucho hincapié en la parte económica, en la inflación, en lo que está pasando con la economía, en la recesión, pero no estamos viendo todo un trasfondo ideológico que hay, que me parece que es mucho más serio que las críticas que le podemos hacer a nivel económico. Bueno, justo, digamos, mientras buscaba a José, me pongo a hablar el otro día por teléfono y me cuenta que escribió un libro sobre Milei que viene a ser una, como lo llama él, una biografía ideológica. Y que se llama el libro Milei, todas las respuestas a las preguntas que suscita, y me lo mandó, lo empecé a leer, no lo leí todo, debo haber leído 40, 50 páginas, y cuando, digamos, leyendo eso, me di cuenta que estamos, como yo lo sospechaba, en un problema más grande del que imaginábamos, y que el problema principal con Javier Milei no son las medidas económicas, sino es la ideología. Y digamos, como introducción, voy a leer 2 párrafos que me llamaron la atención de cómo se conforma el paquete ideológico de Milei, ¿no? Del libro de José. Dice José en su libro, con su fusión con nacionalistas católicos y el grupo minúsculo de nostálgicos del partido militar, Milei ocupó el lugar de aquellos salvadores con uniforme, pero con capacidad electoral, y vino a llenar el vacío de esa derecha y la conformó según el modelo trampista. A la vez que su discurso se identifica con las reformas de mercado, sus movimientos políticos favorecen a esta versión reciclada del espíritu de los golpes militares, sin muchos militares incluso, representada en su fórmula por la vicepresidente Victoria Eugenia Villarroel. Eso sacó a ese sector del ostracismo, aunque electoralmente no le sumaba nada a Milei. No fue un cálculo electoral lo que lo unió a los nacionalistas católicos, sino su deseo de conformar una derecha del estilo MAGA de Trump, a quien muchos de los que apoyan a Milei habían catalogado de antiliberal previamente. La versión que representa en parte Milei, como la representó Bolsonaro y pretendió representarla Antonio Kast, no tiene el elemento militar físico, los tanques, pero sí los elementos morales e ideológicos a esos golpes, que eran el nacionalismo religioso, el desprecio por la modernidad y la disciplina de la moral personal, apoyados en el discurso de que las costumbres estaban comprometidas, Occidente decaía y todo aquello. Ahora, además, a diferencia de lo que pasó en la Argentina, y siguiendo el modelo chileno, ese simbólico partido militar dice aceptar las reglas del juego, del mercado para la economía y la democracia a fin de acceder al poder. Se dan cuenta que con estos 2 párrafos estamos en un quilombo. Sí. Hola José, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Bien. Mirá, podríamos hacer varios episodios con los 3 momentos en los que nos conocimos porque pasaron muchas cosas en el medio, ¿no? Sí. Vos sabés que lo escuché, Ernesto Tenenbaum era el que dijo que todo este proceso que está ocurriendo con Milei, lo dijo también Pablo Beluto, nos había acercado a gente que no sabíamos que estábamos tan cerca en algunas cosas. Exactamente, ¿no? Sí.
Lo escuché ese reportaje. ¿Sabes qué creo que lo que pasa? Lo que explica todo lo que está pasando es la historia misma del liberalismo, porque el liberalismo es muy difícil de definir, pero básicamente es el periodo que sigue a un proceso de despertar que esta derecha llamaría woke, que fue el Renacimiento. Con el Renacimiento la Ilustración, la de la ciencia, ¿no? El conocimiento que tenemos de las cosas por nosotros mismos, y el protagonismo de la vida privada, de la gente. O sea, la gente pasa a ser lo importante y no los héroes, los héroes militares o los gobernantes o la corte o lo que fuera. Eso es un cambio muy profundo, que después viene la filosofía liberal, después viene la revolución gloriosa, la revolución americana. Vivimos en ese proceso, por más que unos tengan unas ideas económicas más o menos así, o de otro tipo de intervención, todavía vivimos en ese proceso, y tanto vivimos en ese proceso que esta derecha, que yo creo que es antimoderna, básicamente, sí, claro, que quiere incluso cortar la separación entre la Iglesia y el Estado, lo ves muy claramente en Estados Unidos y en Europa eso, se disfraza de modernidad utilizando un lenguaje liberal libertario. Y esto es lo que pasa y esto es lo que está confundiendo. Antes de este libro, yo tengo un libro que lo escribí entre 2016 y 2018, cuando vi el fenómeno Trump aparecer acá, y vi que liberales liberalismo lo conozco, qué sé yo, como un pariente, ¿entendés? Sí, claro. Es como para mí, o sea, conozco todo lo que ha pasado en el liberalismo en los últimos 40 años. Y de repente vi gente que empezaba a defender a Donald Trump, que es un tipo nacionalista, anti-inmigrante, Después, él no tiene nada que ver con la cosa esta anti-LGBT que tiene la derecha ahora, pero se sumó porque es un oportunista, igual que Milei, también se sumó a esto porque es un oportunista, y que tiene esta cosa de la mezcla con la religión. Pero empezaban a decir que, por ejemplo, viste como dice Milei, ¿por qué estás en contra de la liberalización de las drogas? Y porque genera gasto público. Esto es una racionalización, una sobreactuación de una visión conservadora del problema, pero la disfrazo de libertad. No, lo pasa que en términos generales, Milei vendría a ser un gran impostor, ¿no? Porque utiliza el lenguaje liberal, pero no lo es, se disfraza de judío, pero no lo es. Exacto. Es como un gran impostor, ¿no? Y en los dos casos sobreactúa. Sí, claro. Por eso yo discuto, viste, cuando el tipo apareció con el tema de la venta de niños y órganos, todas estas estupideces, eso le sirvió mucho porque todos lo empezaron a discutir desde ese lado, pero eso es la sobreactuación. Eso es como lo mismo que hace con el tema judío, Israel, y sobreactúa tanto porque tiene un complejo sobre la cuestión. Alguna cosa extraña hay. Porque al lado de él está Nicolás Márquez. Nicolás Márquez es un admirador de Salvador Borrego. Salvador Borrego es un historiador que dice que la Segunda Guerra la perdieron los buenos y la ganaron los malos, ¿no? Entonces, está un poco complicada esa relación. Y tenés a muchos tipos de esa calaña cerca de Milei. Pero esto viene, como digo, es una cosa tan profunda y nos retrotrae tanto en la historia lo que están trayendo, que por eso estamos más cerca. Claro. Porque se ha movido el mundo, ¿entendés? Sí, claro. El mundo ideológico se ha movido tanto que sí estamos de acuerdo, como hubiéramos estado de acuerdo si hubiéramos estado en Alemania en la década del 30, ¿entendés? No hay lugar a diferencias en ese momento ante esa situación. Y pero vos estamos pasando por esto justamente porque el liberalismo, vos lo conocés, se ha organizado a través de estas fundaciones, a través de estas cosas, que eso es algo que viene también, encima es un producto del Estado, si querés después te comento por qué. Sí. Y todo ese movimiento de fundaciones, a través de los millonarios que las financian, que se transforman en trumpistas, se vendieron por 20 monedas. Transformaron su liberalismo en esto de liberal solo en lo económico, estilo pinochetista. Ese pinochetismo que viene muy atrás en nuestra historia, por eso lo relaciono con el partido militar. El partido militar que se opone al peronismo, pero que promete que va a traer mercado. Esa trampa pasaron
muchos años. No es casualidad que estemos en contra de eso, porque somos nosotros de la generación que en la década del 80 dijo, estas estupideces basta. Tenemos que tener un partido político y hay que proponer una cosa liberal de verdad y dejémonos de estupideces de mezclar cosas incompatibles. A ver, déjame que te Sí, interrumpa una cosa, porque en los dos párrafos que yo leí, vos metés algo que yo es la primera vez que lo escucho. Después podemos hablar un poco de Nicolás Márquez, me interesaría, pero digo, vos metés algo que a mí me lleva a Masera. Digo, el partido militar de la última dictadura era Masera, el tipo que tenía el proyecto militar. Te voy más lejos en este análisis. No al último, sino al lugar que ocupó. Te estoy hablando de la década del 30. Sí. La política cambia absolutamente a partir de la década del 30. Primero porque hay un daño que es un daño parecido al que produce el 2001, ¿no? Y que cambia totalmente la política, la perspectiva. A partir de la década del 30, el conservadurismo se vuelve fascista, pero fascista en términos casi literales, ¿no? Después de eso viene el peronismo, que el peronismo es el fascismo popular, si querés. Sí. Y el antiperonismo se transforma en una especie de apéndice dependiente de los militares para que los salve del peronismo. Eso fue el partido militar. Termina con Masera, el último escalón, que es cuando ya llegan a tal horror que eso se termina y se corta. El partido militar desaparece, creo yo, ahí entre Alfonsín y Menem, ¿no? Sí, claro. Ahora, pero digamos, ese partido militar, lo que yo infiero de tu libro es, digamos, sigue presente en las ideas sin los fierros, llamémosle así. Quedó como latente, porque quedó muy vencido y quedó muy desprestigiado y nadie lo quiso tener. ¿Cuándo fueron las elecciones donde se presenta a Milei como diputado? No me acuerdo cuál fue el año. 2019. Cuando se presenta como diputado Milei, Espert se presenta en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Y ahí estaba Gómez Centurión. Gómez Centurión era el partido militar. Representa el espíritu del partido militar. Y sacó menos del 1%. Eso es la demostración de que ese componente en Milei no tiene que ver con la necesidad de hacer número, sino que tiene que ver con esto de reproducir lo del liberalismo autoritario, ¿no? Ni siquiera es un liberalismo autoritario, es un libre mercadismo autoritario. Bueno, y acá la promesa de que no se preocupen, porque vamos a controlar hasta las relaciones personales, porque acá hay una batalla cultural contra un marxismo cultural, pero vas a poder comprar y vender tu auto, cosa que tampoco está pasando, ¿no? No. Tenés EPO, tenés... Pero y vos metés otra cosa, acá muchos, digamos, para criticar el modelo económico de Milei dicen que en realidad el modelo es Paraguay. Y vos en lo que te metés es que, no es para, bueno, no decís que no es Paraguay, pero apuntás más a Chile, al Chile pinochetista. Sí, más que nada a lo que queda en el imaginario como el pinochetismo, como el tipo que es el autoritario anticomunista, pero hay mercado, es económicamente exitoso. Esa es la añoranza. A diferencia de los militares argentinos, que fueron además fracasados porque su nacionalismo era más fuerte que cualquier tipo de racionalidad económica. Entonces, no les gustaba eso, pero Pinochet pasa a ser el modelo, ¿entendés? Sí. Incluso reivindican a Pinochet. Cuando vos ves un tipo, Axel Kaiser, que es uno que era liberal y ahora de este grupo, permanentemente está reivindicando ese momento. En Chile, la derecha que representa a Kast, por más que tratan de negarlo, invocan eso como su momento de gloria cuando recuerdan el pasado, ¿viste? Entonces, le llamo pinochetismo porque resume esa idea de que se puede ser autoritario y liberal en lo económico, que para mí es un concepto equivocado. Para mí el liberalismo económico no existe por sí mismo. No, claro, estamos de acuerdo. No, porque es un tema hasta conceptual. Vos tenés una sociedad libre, que así es como la estudió Adam Smith, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es la economía en una sociedad libre? No es
un liberalismo económico. Si tenés una sociedad libre, lo principal, sobre todo si venés de la formación de la Escuela Austríaca de Economía, que te dice que el valor está en la subjetividad, en tus elecciones, y que no nos metemos cuáles son tus elecciones. Entonces, no es posible una sociedad culturalmente controlada con una economía libre, porque lo primero que desaparecen son los valores. Porque los valores en la economía son extraeconómicos, están fuera de la economía, son tus elecciones, ¿no? Entonces, eso del liberalismo económico por sí mismo es un disparate conceptual. A ver, que los liberales lo conocen, los que están formados, ¿no? Te llevo... Sí, yo me acuerdo que ¿te acordás de Gabriel Zanotti? Sí, claro, por supuesto. Bueno, me acuerdo que cuando éramos chicos, Gabriel daba clases de economía y de filosofía liberal para los militantes de la UCD. Y me acuerdo que siempre hacía un dibujito donde decía la diferencia entre el socialismo y el liberalismo, y uno tenía al Estado en el centro y otro tenía al individuo en el centro. Y que, digamos, en definitiva en eso radicaba todo, y que en definitiva el modelo económico terminaba siendo consecuencia de esa filosofía, no al revés, como es lo que estamos viendo ahora, me parece. Exactamente. Y la filosofía ni siquiera es un descubrimiento, porque es un proceso no pensado, como te digo. El renacimiento ni siquiera se da porque alguien dice vamos a renacer. El renacimiento viene porque el mundo musulmán se entromete en Europa y la saca de la Edad Media. O sea, es casi una casualidad. Entonces, y después de eso pensamos eso. Pensamos en la filosofía, pensamos en la economía y pensamos en cualquier otro aspecto. Y eso produce sucesivos avances, que es algo central que yo planteo en el libro. Cuando se produce el momento, digamos, de mayor claridad de una filosofía política liberal, se da con los padres fundadores en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Pero mientras eso pasa, subsiste la esclavitud. Imagínate el tamaño de esta contradicción. Ahora, y esto poder decir, no, bueno, es otra época. Ya sé que es otra época, pero digo, si vos te das cuenta de esos principios filosóficos y mantenés la esclavitud, tenés un problema. Y si pasan 100 años desde la Constitución hasta... Tuvo que haber una guerra espantosa con 600.000 muertos en números de ese momento, ¿no? En el año, que termina con la enmienda número 13, que termina con la esclavitud. Pasaron 100 años desde que los padres fundadores, desde que apareció desde que vino la independencia en Estados Unidos, la Constitución norteamericana, 100 años con esclavitud. Y después tuvieron que pasar otros 100 años para que se deroguen las leyes de segregación del sur de Estados Unidos. Y todo esto fue acompañado por una versión de cristianismo blanco supremacista. El Ku Klux Klan aparece después de que termina la esclavitud. Entonces es esclavitud, segregación, y a eso lo acompaña un liberalismo que está mirando para el otro lado y un cristianismo que está mirando para el otro lado. ¿Qué es Milei y qué es el trumpismo? Es la última aparición de esta contradicción, pero ya con orgullo. Ya somos esto. Somos un liberalismo para algunos, cristianismo, amor al prójimo, pero un prójimo de determinado color, de determinada conducta. O sea, los argentinos personal, de bien, los argentinos de bien. De los argentinos de bien. Esto de los argentinos de bien es clave para identificar ideológicamente a Milei como lo son las fuerzas del cielo. Claro. ¿No? Viene de ahí. Estamos hablando con José Venegas. A ver, te hago dos preguntas en una. ¿Por qué el principal enemigo de Milei es el liberalismo clásico, el liberalismo nuestro, llamémosle? ¿Y qué es lo que, bueno, digamos, hay una parte que lo une a Trump, pero también hay una parte a nivel económico que lo separa de Trump, porque teóricamente dice que es completamente libre mercadista, mientras Trump es un tipo proteccionista. Digo, no hace falta esto, está, digamos, en todas partes. ¿Cómo, digamos, a mí me llama mucho la atención de Milei, volviendo al primer punto de por qué él detesta tanto al liberalismo clásico? Porque inclusive vos fíjate, él no critica el kirchnerismo, salvo
cuando le hacen una pregunta específica sobre el kirchnerismo, y casi te diría que lo critica por una cuestión formal, ni nada demasiado, pero no sé si te has dado cuenta de eso. Sí, coincido plenamente. El kirchnerismo nunca fue su enemigo. Exactamente. Así como la derecha esta que representa a Trump, el socialismo no es su enemigo. Porque es un socialismo inventado, que se inventan. Si vos decís que el matrimonio LGBT es socialismo, estás luchando contra el socialismo, pero te estás inventando un socialismo que no es el socialismo, ¿no? Y lo mismo pasa con esta cuestión. El problema es el siguiente, que es eso que vos decís, esa diferencia es clave en esta historia. Y el hecho de que, más que Milei, los que están detrás de Milei. Me gustó que hoy Viggo Mortensen dijo, ese payaso y los que tiene atrás. Sí. Porque el problema es los que tiene atrás. Milei es un camaleón y es un oportunista, y yo creo que está demostrando que es un tipo sin ningún escrúpulo. Y el problema es los que vienen atrás. ¿Qué viene atrás? Lo que trae este trumpismo, que vos decís, tiene diferencias económicas fundamentales Trump con Milei. Pero el Partido Libertario en Estados Unidos hoy está postulando a Donald Trump como su presidente. Todas las organizaciones llamadas libertarias en Estados Unidos están en general con el trumpismo, salvo una minoría que está marginalizada. Inclusive fundaciones relacionadas con el pensamiento de Ayn Rand, que Ayn Rand a este tipo de derecha religiosa la despreció y escribió un libro contra ellos, contra lo que representa Trump. Fue la primera en ver este peligro en la época de Reagan, que era como algo que estaba ahí medio embrionario. Claro, sí. De esta derecha, ¿no? Entonces, pero ¿por qué Milei su retórica liberal es tan importante? Tan importante y a su vez tan poco importante. A ver, pongo un ejemplo de lo que digo, es las agresiones tremendas contra un amigo nuestro que es Roberto Kachanowski, por ejemplo. Digo, el nivel de agresión es como demasiado elevado, o contra Ricardo López Murphy en su momento, e incluso contra Spert, que ahora son amigos, pero en un momento no lo fueron. Sí. Y a mí me aplican el silencio absoluto. Sí, total. Que no quieren a mí me han aplicado lo que se llama la muerte civil, lo que aplicaban los romanos. Sí. A mí no me responde ninguno. Y cuando me responden y se trenzan conmigo, después desaparecen. Sí. ¿No? El tema es que Milei es la simulación. Vos decís, ¿cómo puede ser que Milei y Trump estén asociados y cuando económicamente son tan distintos? Porque la economía no importa nada acá, no es la clave de la formación de este movimiento. No es cierto. ¿Por qué se juntan los nacionalistas católicos con Milei? Porque no importa la economía, no importa qué quiera hacer. Milei le permite a los liberales decir, pero nosotros estamos con un liberal. Vos lo tenés a Juan Rayo, que es el Venegas Lynch, por decirlo de alguna manera, de España, defendiendo a Milei. Y Milei va a España a defender a Vox, con el que se supone que Rayo no está. Entonces, ¿qué hay? ¿Hay una contradicción? No, hay un negocio que no están explicitando. Claro. Que es de pertenecer a esta derecha moralista que quiere detener a la cultura, básicamente. Quiere controlar la cultura. Yo tengo una hipótesis. ¿Qué es? Que la digo en el libro. Hay varias cosas que provocan este movimiento. Una de las cosas que provoca este movimiento, que en Estados Unidos no puede soportar ese racismo que está muy presente en Estados Unidos, no puede soportar que aparezca un presidente negro que fue Obama. Eso fue una de las cosas que produjo este enojo, ¿viste? Que viene muy profundo en la historia de Estados Unidos. Lo otro que pasa es, para mí, la aparición de los escándalos en la iglesia del abuso de menores. Que no es un poquito, no es una cosa aislada. No. Todas las iglesias, toda la iglesia, del primero al último, porque el que no participa lo esconde. Decime, Martín, si vos sos cura y aparece esto, vos estás en un colegio y aparece esto de algunos curas, decime si no te vas de la iglesia. Sí, claro. Te vas. Sí, claro. ¿No? En ningún país se ha ido uno solo. Entonces, esto es tan grande, es tan enorme, que no pueden aguantar
que el mundo moderno, donde hay tribunales independientes de la Iglesia, pueda juzgar a la casta del clero. Hay una reacción de protección del clero como casta que tiene que estar fuera de los ojos de la justicia y que provoca esto. Y se notan algunas cosas, por ejemplo, la obsesión que tienen los republicanos con encontrar casos de pedofilia en el Partido Demócrata, que se las inventan, ¿no? O la película esta de Verástegui, que aparece, que se llama The Sound of Freedom, sí, que trata de explicar que el abuso de menores es una especie de conspiración de algo que está por ahí escondido, de que secuestran chicos y se los llevan. Es el hombre de la bolsa. No, el abuso de menores está en la casa, en la familia, en la iglesia, en los colegios, ahí está el abuso de menores. Y nadie secuestra a nadie, es todo un proceso de perverso de seducción de gente inmadura para el sexo. Entonces quieren apartar totalmente la cuestión de dónde está. Yo creo que esto es lo que politiza las iglesias, las iglesias evangélicas en Estados Unidos, son directamente hoy unidades básicas del trumpismo. Uh-huh. Y yo te decía antes que todo esto tiene que ver con el Estado, porque ¿cómo se financian esas iglesias? Con desgravaciones impositivas. ¿Cómo se financian las fundaciones y liberales y libertarias y todo esto? Con desgravaciones impositivas. Entonces, al final, las tienen, a las desgravaciones impositivas, las iglesias, para hacer religión. Si utilizan ese dinero para hacer política, imagínate el poder que les estás regalando, ¿no? José, ¿me podés explicar la relación casi fetichista que tiene Milei con Elon Musk? Me parece que le encanta el poder, la figuración y todo eso. Pero es un cholulo, digamos. Total. Le gusta la foto, le encanta verse importante. Viste que cuando él ve la manifestación que hubo contra él por el tema educativo, sí, él dice, esto demuestra lo importante que soy. Entonces lo hace sentir poderoso. Y el mundo lo recibe porque necesitan tipos como Milei, les viene bien. Hay una cantidad de millonarios como Elon Musk o Peter Thiel, el tipo que fundó PayPal, que han adoptado una posición fascista de necesitamos un gobierno autoritario que ponga orden y que cuide nuestros negocios. La verdad es esa. A ver, vos en tu libro, y esto lo he escuchado también en varias oportunidades, siempre hay un paralelismo entre Trump, Bolsonaro y Milei, ¿no? Como los grandes tres chiflados, diría yo. Ahora, sí, hay una característica de los dos primeros, que es que terminaron sus periodos, veremos qué pasa con Trump después, pero bueno, tanto Bolsonaro como Trump terminan sus periodos en un escándalo cuestionando el sistema electoral y con, digamos, e incluso con intentos, o supuestos intentos de golpe de Estado, por no reconocer las elecciones. Entonces la primera pregunta que tengo es, Milei, el día que termine, ¿no terminará igual? La primera pregunta. Y la segunda cuestión que te planteo es, Estados Unidos tenía un escape de Trump, que era el Partido Demócrata. Después podemos ver si fue el mejor escape o no, pero pudo escapar de ahí. Brasil, el escape de Bolsonaro es Lula. La Argentina no tiene escape, con lo cual yo podría pensar que tenemos Milei para un rato. Mira, a la primera pregunta creo que ya te la contestó Karina Milei cuando hicieron una denuncia dijeron que iban a hacer una denuncia de fraude cuando no sabían cuál era el resultado. Sí. Y después la retiraron. Eso es un modus operandi. Y Milei apoyó las denuncias de fraude tanto de Trump como las de Bolsonaro. La de Trump que no tiene... A ver, la elección de Estados Unidos del 2020 fue la más limpia de la historia porque fue la más auditada de la historia. O sea, no hay nada para alegar que hubo algún tipo de fraude, ¿no? Entonces, Milei, sin embargo, apoyó eso, porque Milei se identifica, Milei sabe qué es lo que está apoyando. Sí, claro. Sabe a qué pertenece, sabe cuáles son sus conexiones y tiene sus conexiones por eso, ¿no? Y la segunda, creo lo mismo que vos. En la medida en que no se identifique que es Milei, en la medida en que, porque ¿contra qué está acostumbrada? ¿O qué venía diciendo la izquierda o del otro lado de esto hasta ahora? Y hablaban del peligro del neoliberalismo, que es una cosa que nunca identificaron, la pusieron como fantasma. Entonces,
necesitan, o digamos, siguiendo con su narrativa, tienen que encontrar a Milei ese tipo de fantasma. Pero Milei no es ese tipo de fantasma, es otra cosa. Y si no se dan cuenta, es muy posible que, como no lo logran identificar ideológicamente, tampoco hagan una oposición a Milei. Esto que vos decías al principio, de cómo nos hemos acercado, tipos que antes por ahí estábamos en lugares tan distantes, es un embrión de algo que debería ocurrir. Alguien debería representar esto que, a ver, podemos representar Bollo, Fernández Díaz, Tenenbaum, un montón de gente que no pertenece a la misma interpretación del liberalismo en sentido como una definición, digamos así, estrecha, pero sí en esta que te he dado como amplia, ¿no? Renacimiento, ciencia. A ver, somos liberales del Estado de la Iglesia. Somos todos liberales en lo filosófico. O sea, yo el otro día lo escuchaba a Nicolás Márquez, con Tenenbaum creo que era, hablar de la homosexualidad y no podía creer lo que estaba escuchando. O sea, no me entraba en la cabeza, o lo escuchaba con el tema de los campos clandestinos de la dictadura. No lo podía creer. De la misma forma que no puedo creer cuando Bertie Venegas Lynch habla de los chicos que tienen que ir a trabajar. Son cosas que decís, che, esto no lo habíamos saldado, este tema. Claro, porque van muy atrás. Yo creo que para mí Bertie Venegas Lynch es peor que Márquez, porque Márquez para mí es un tipo completamente roto, ¿no? Está repitiendo cosas que le han dicho a él primero. Entonces, y acá hay otra clave muy importante que es la cuestión de vos has oído hablar seguramente de la cuestión de la crisis de la masculinidad. Sí, claro. ¿No? Y esto es clave en el fascismo, por ejemplo. En el fascismo y en el nazismo la cuestión de la masculinidad eran muy importantes, porque eso es, digamos, la imposición del más fuerte requiere esta idea de la masculinidad que viene atrás, contra la cual todo lo que sea homosexual o no sexual de acuerdo a la heterosexualidad, que yo, es una amenaza. Sí, hay un modelo. Hay un modelo de sexualidad. Hay un modelo de sexualidad y de poder interno que pone en crisis el liberalismo actual. ¿Cuáles son las fronteras del liberalismo actual? A ver, como te decía antes, hubo una frontera en un momento del liberalismo que fue con la esclavitud, con la segregación, con las mujeres, con un montón de temas, y ahora está ocurriendo con todo lo LGBT y también con el feminismo también, fundamentalmente a través de las cuestiones de los abusos y el acoso y todo esto, ¿no? Eso amenaza un sistema de poder. Cuando hablan de la familia, por ejemplo, la protección de la familia, están hablando de una protección de una familia controladora del individuo, que no se salga de estos cauces. Entonces, esta idea que tienen de sociedad que tienen que formar es tan antimoderna que para mucha gente está fuera de su espectro de discusión ideológica, porque ellos están fuera de ese espectro, ¿no? Márquez te señala eso, toda la parte irracional que tiene Milei te señala eso, pero se lo toma un poco en chiste, lo de la fuerza del cielo, sus referencias y eso, pero son muy importantes, se está poniendo en juego al ciudadano. Si vivimos de acuerdo a parámetros religiosos, el ciudadano no existe y pasa a no ser importante, porque lo importante es el mundo anterior, que estás mirando para arriba, ¿no? Ahora, ¿vos pensás que una sociedad como la Argentina se va a bancar esto? Porque hoy estamos todos... Veamos, acá hay una cosa que es real, que Milei llega porque evidentemente el sistema político tradicional no fue eficiente en solucionar determinadas cuestiones mínimas. Digo, esto me parece que todos vamos a coincidir. Digo, ni el kirchnerismo ni la alianza pro Unión Cívica Radical dieron resultado. Entonces terminamos en esto, que es un delirio. Y entonces todos estamos, bueno, che, que baje la inflación, a ver si hay rebote, si no hay. Estamos en el clásico programa de ajuste que ya vimos en otras oportunidades. Ahora, detrás de eso, me parece que después va a venir, si Milei logra estabilizar, viene algo que ya están anunciando, que es la batalla cultural, y que tiene que ver con esto que vos estás diciendo y que decís en tu libro,
O sea, el fin es la batalla. Exacto. O sea, yo lo que creo es que va a haber, por ejemplo, por decirte algo, ataques a la comunidad LGBT y todo lo que conocemos, que tiene que ver básicamente con el ataque. A ver, creo que el tema de las universidades fue como un prólogo de lo que se viene, de lo que puede llegar Totalmente. a venir. ¿Vos te crees que la gente se va a bancar eso en la Argentina? Mira, cuando vos ves cómo era Berlín en la década del 30, Berlín era la ciudad más libre del mundo. Tenía cabarets de todo tipo, de cualquier elección que se te ocurra. Uh-huh. Los primeros estudios sobre la transexualidad y demás ocurrían en Berlín. En 10, 15 años Berlín se transformó en todo lo contrario. Así que sí, la sociedad argentina le puede pasar. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos y estaba el chavismo. El chavismo era nuestra principal preocupación. Sí. Y una vez me preguntaron, y esto, una vez alguien me dijo, pero esto por suerte acá en Estados Unidos no puede pasar. Entonces yo les dije, sí puede pasar. Por supuesto que puede pasar. En Europa pasó el nazismo y el fascismo. En sociedades cultas, en sociedades con instituciones, sociedades que tenían ya unas tradiciones bastante bien arraigadas en materia de libertades y democracia. Por supuesto que puede pasar en Estados Unidos, desde ya. Y le apareció con Trump, ¿no? Así que la Argentina se puede bancar cualquier cosa, si no despierta a esta cuestión. Como vos decís, lo de las universidades fue un prólogo. Lo que están haciendo vamos a prohibir el lenguaje inclusivo Sí. en el Estado. Yo no creo que en el Estado estuvieran usando el lenguaje inclusivo. No. Eso era solamente para anunciar cuál es la nueva doctrina que trae el gobierno, que es esto de la batalla cultural. Los Berti y Venegas Lynch están con los Márquez y con Milei. Primero, los liberales argentinos no se unieron a Milei hasta que Milei no se unió a Laje y Márquez. Esto es una clave que es muy importante para entender. Ya los liberales argentinos querían tener su pata trampista y su forma trampista de liberalismo, ¿no? Entonces, otra cosa que han hecho, van a ir contra la educación sexual integral. Sí, claro, ya lo La dijeron. educación sexual integral promueve la tolerancia. Cuando vos estás hablando de la tolerancia en los menores de edad, estás hablando de que si vos no parás la intolerancia, estás permitiendo el crimen. El bullying contra las minorías, contra los menores de edad, es un crimen. No es una cosita de mala conducta. Tal cual. Es un crimen. Sí. Y uno de los crímenes más serios que hay. De hecho, tenemos un presidente delirante por culpa del bullying. haber permitido el bullying. Sí, claro. ¿No? Claro que sí. Y si vos ves a la historia de Hitler y a todos los tipos que han hecho cosas espantosas en el mundo, todos tienen la misma historia. Claro, tener esa historia no te condena a ser un hijo de puta. Vos podés ser un hijo de puta, podés ser el Guasón o podés ser Batman. Eso es tu elección, ¿no? Entonces, pero es muy grave el tema del bullying, y el tema de la educación sexual integral termina con ese crimen. Debería terminar con el crimen de los padres que le inculcan a los hijos la homofobia para que vayan a llevarlo a los colegios. Eso también es crimen. Y debemos ponerle ese nombre, ¿no? Hay un par de cosas que no quiero dejar de preguntarte antes que me las olvide. Y te digo una sola cosita más sobre la educación sexual integral. El 80% de los casos de detección de abusos de menores se está logrando gracias a la educación sexual integral. Fíjate si le tendrán miedo a las iglesias. Elisa Carrió hace unos días dijo que el fin último de Milei es derogar la Constitución. Yo te escucho todo este relato que haces en esta charla que tenemos, y en definitiva lo que yo estoy, digamos, a ver, lo que vos estás revelando acá, lo que estás analizando, es que, digamos, no estamos solamente teniendo una demolición a nivel económico, sino que lo que está buscando este movimiento hoy en el poder es la demolición del sistema institucional argentino. ¿Vos coincidís con eso que piensa Carrió? Sí, 100%. Yo diría más que la Constitución. Lo que quieren derogar es la idea moderna de la política, que depende de la gente, que es la democracia liberal. Terminar con la igualdad ante la ley y la democracia liberal.
que si vos vas, hay un libro de Holmes que yo recomiendo mucho, que es de la década del 70, que se llama Anatomía del Antiliberalismo, que es el antiliberalismo de derecha, que es esto lo que estamos viviendo. Es el peor enemigo que ha tenido, que se le ha llamado sucesivamente ultraderecha o conservadurismo, lo que fuera. Que lo que cuestiona, dice que el liberalismo es la corrupción de la sociedad porque lo aleja de Dios. Para que la sociedad no sea un desastre, la única forma es que esté gobernada por la Iglesia, y esté gobernada con una relación con la Iglesia, donde el ciudadano y el individuo pasa a ser una oveja de unos pastores, una oveja que está siendo conducida moralmente. Entonces, están queriendo cambiar algo más que la democracia, están queriendo cambiar, queriendo terminar con el concepto de ciudadano, y pensando en términos de súbditos. La gente de bien, la gente que la ve, es la que nos va a gobernar. Esa es la idea que tienen los Ravasi, todos los Laje, todos estos personajes, que son como capas de la cebolla. Vos tenés a Milei, después abajo tenés los Laje Márquez, los Ravasi, y abajo hay unos tipos más nazis todavía. Milei no tiene un solo tipo liberal en su gobierno que nosotros conozcamos de antes, son todos tipos inventados. Sí, exactamente. Es raro. Se crearon los Adornis. ¿Vos conocías a Adorni? Bueno, vos sabés que yo lo pensé porque digo, tendría que, a ver, yo milité en el liberalismo como vos. O sea, algunos tengo que conocer. El único que me acuerdo es a Carlos Pirovano, que está destruyendo el Inca, digamos. Pero después no conozco a ninguno. No conoces a ninguno porque no lo sabes, porque él no lo seleccionó, porque su alianza viene de otro tipo de derecha que no tiene nada que ver con ningún liberalismo y de gente desconocida. En general, los tipos, estos están de alguna manera relacionados a alguna cosa religiosa, ¿no? Pero a los liberales se los barrió. Yo no lo cuento a Berti Venegas Lynch, porque Berti Venegas Lynch para mí es Márquez, es lo mismo. Sí, totalmente. ¿Cómo? A ver, me gustaría preguntarte sobre Victoria Villarroel, que vos la mencionás, y a mí me parece un cuadro a seguir, y que creo que no es tan obvia. O sea, a ver, la veo más sofisticada que todo este grupo que estamos hablando, desde el punto de vista intelectual. 100%. Mirá, 100%. A mí me sorprendió Victoria Villarroel, me parece que es mucho más racional, que no está tanto en la fiesta. Te diría que Victoria Villarroel es una derecha más tradicional. Exactamente. Derecha promilitar más tradicional, que no está tan en esta fiesta, ¿no? Y que tiene algunas actitudes como decir, no, mirá, yo soy presidente del Senado, tengo que respetar las reglas del Senado. Ellos no quieren respetar ninguna regla, ¿no? No, claro. Así que en eso sí. Y después, a ver, Victoria Villarroel viene de esta militancia. Ella milita en favor de las víctimas del terrorismo, cosa que a mí me simpatiza. Uh-huh. Ella hacía muy bien ese trabajo. Hizo muy bien en rescatar digamos, esta cuestión de el heroísmo de los montoneros con la gente que han matado y qué sé yo, que es un espanto, ¿no? Viene de ahí. Y cuando se mete en la política, ella se identifica con ese nacionalismo religioso y demás, pero me demuestra tener más respeto por algunas de las reglas de la democracia y de la república que el que tiene el mileísmo, que es más un trampismo como atropello a cualquier tipo de institución, ¿no? A mí me sorprendió. José, muchísimas gracias por esta charla. Me asusta que después de 30 o 40 años que nos conocemos estemos tan de acuerdo. Pero bueno. Viste, la historia es circular al final. Sí. Bueno, supongo que capaz que en los próximos 10 años pasa algo y estemos otra vez enfrentados. Pero bueno. Pero vamos a estar muy viejos, no nos va a importar. Exactamente. Bueno, me encantó tu libro, lo recomiendo. Me parece que te estás metiendo en algo que todavía, salvo por algunos pocos, todavía no se está percibiendo. Pero que me parece que es muy peligroso. Sí, es peligroso realmente. A mí me he enemistado con mucha gente. Sí, claro. Yo he tenido que, viste, mi mundo, digamos, de referencia ha desaparecido de alguna manera. Yo supongo que los que han vivido
no sé, la decadencia de Roma, por ejemplo, deben haber tenido sensaciones parecidas a las que tenemos nosotros. Vemos esto que se va como cayendo, ¿no? Sí. Así que sí, lo único que te quiero contar para la gente es que el libro no lo van a conseguir en Argentina en físico, lo pueden conseguir en Amazon para Kindle porque está publicado en España, ¿no? O sea, se baja de Amazon. Sí, en Amazon está, sí. Perfecto. José, te mando un abrazo enorme y gracias. Abrazo, Martín, un gusto. Estamos llegando al final de este episodio. Les dije que era largo, yo se los advertí. Pero, a ver, me parecía que la charla con José tenía una entidad y una profundidad que hacerla corta o intentar hacerla corta, además en un contexto donde no me corre el tiempo, no tenía sentido, porque me parece que lo que él estudió y lo que está revelando en su último libro, me parece a mí que requería tener un análisis profundo, donde, a ver, mi conclusión es que me parece que nos compramos un problema mucho más grave del que queríamos resolver. Si nosotros queríamos resolver bajar la inflación, que la Argentina sea un país razonable, un país civilizado, un país lógico, creo que buscamos un remedio que nos va a complicar mucho llegar a eso que queríamos remediar. Me parece que ahí tenemos un problema. Me parece que ese problema no lo estamos viendo todavía en su total magnitud, pero que creo que el problema, Milei es un problema para aquellos que somos liberales, para aquellos que somos republicanos, es un problema. Y no es un problema por su parte económica, o sea que también lo es. Pero es un problema mucho más serio, y en esto coincidíamos con José y con Pablo Abeluto y con otros, que estamos viendo, no es solo la economía que no nos cierra. No, en realidad a mí me empezó a hacer ruido otras cosas que fui escuchando. O sea, por ejemplo, el tema de las fuerzas del cielo. Todo el mundo se lo toma joda, pero es una cosa bastante complicada ese tema de las fuerzas del cielo. O sea, nosotros no conocimos un presidente que conjugara la política con Dios en cualquiera de sus versiones. Bueno, esto es lo que estamos viendo y es peligroso en política eso. Bien, mi recomendación, y creo que es una recomendación que se dio por casualidad, pero que me parece que encaja perfectamente para el episodio de hoy. Una película que se llama Civil War o Guerra Civil, que la fui a ver en el cine hace 10 días, que es realmente una película muy interesante, es una road movie y es un futuro cercano, no hay platos voladores ni nada por el estilo, pero es una guerra civil dentro de los Estados Unidos en la que el estado de Florida, Texas y California se separan y empiezan una guerra contra el resto de la Unión, ¿no? Y hay un presidente que va por su tercer mandato, que eso es inconstitucional en los Estados Unidos, ir por un tercer mandato, y empieza una guerra civil, ¿no? Y la película cuenta la historia de 4 periodistas que tienen que llegar a Washington para hacer una entrevista al presidente, que está muy complicado, que es un totalitario, ¿no? Que es un señor que hace mucho hincapié en la religión, y bueno, hay un montón de cosas que alguno malintencionado puede encontrar parecidos con lo que puede llegar a ocurrir en la Argentina. No es mi caso, por supuesto. Yo no soy una persona malintencionada ni encuentro ese tipo de relación. Lo cierto es que hay algunos que van a decir que es bastante parecido a lo que puede ocurrir acá. Lo cierto es que es algo distópico, es una película que te hace pensar y te hace pensar mucho, y que el problema es que salís del cine diciendo, che, ¿y si esto pasa? Porque podría pasar. Bueno, yo la recomiendo. No es una gran película, no es una película espectacular, pero es una buena película. Es una película aparte corta que dura un minuto, 1 hora y media, con muy buena música, ¿no? Y hay un par de escenas que son bastante interesantes. La dirigió Alex Garland,
que es un buen director, es un director inglés que tiene 53 años, que a mí me gusta bastante, y realmente se las recomiendo. Creo que todavía sigue en cine, y si no, ya va a salir en alguna de las plataformas. Hasta acá llegó este episodio de Micromundos. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Mi nombre es Martín Pitón y, como siempre, muchísimas gracias. Y todos aquellos que quieran hacer un donativo en este mundo recesivo, en este país complicado donde todo cae, bueno, les dejo el link, porque esto no lo dije al principio del episodio, pero lo digo ahora, que ya no hay nadie escuchando, pero les dejo el link en la descripción del episodio. Y también les dejo el link del tráiler de la película Civil War. Y también, si lo encuentro, les voy a dejar el link para que compren el libro de José Venegas en Amazon. Así que todo eso lo van a tener en la descripción del episodio, si yo logro poner los links como corresponde, porque les puedo asegurar que eso me cuesta bastante. Muchas gracias, mi nombre es Martín Pitón, hasta la semana que viene.